Universidad del Salvador. Soy Ana Mirna López Aguillón, estudiante de licenciatura en Informática Educativa. Estoy con la materia aprendizaje y cognición. A continuación desarrollaré el video del proyecto final sobre la unidad 4. Tenemos las diapositivas que se han realizado de la unidad y también las infografías. Tenemos la docente que es Astrid Estefany Morales y yo soy Ana Mirna López Aguillón. Tenemos la teoría del procesamiento de la información en la solución de problemas. El sistema solucionador general de los problemas de ahora en adelante, GPS, fue diseñado de tal forma que pudiese mimetizar la compleja función cognitiva de solucionar problemas. Espacio del problema. Esta es la representación del conjunto de diferentes estados de conocimiento que la persona construye del problema. Representación que se puede corresponder en mayor o menor medida con el medio de la tarea según la capacidad y la eficiencia del solucionador. Tenemos los operadores. La persona que resuelve un problema primero ha de generar una representación interna del mismo, configurando con ello una imagen del estado inicial del problema, para luego realizar de forma secuencial una serie de operaciones tendientes a modificar dicho estado inicial en un final, caracterizado por la solución hallada. Estado del problema. Llamaremos o estado de conocimiento del problema la disposición, configuración o arreglo de cada uno de los elementos del problema. Los estados posteriores al estado inicial son resultantes de la realización de un movimiento u operación pertinente, cuyo marco de acción no traspase ni quebrante las restricciones impuestas por las condiciones del problema. Tenemos la tipología de problema. Problemas de transformación. En los problemas de transformación, el sujeto solucionador produce operadores que transforman la situación o estado inicial en un estado constituido por la llegada a la meta. Tenemos la torre de A-No-I. Este problema está compuesto por 3 o más discos, usualmente 6, todos de tamaño distinto. Además han sido perforados en su centro. Tenemos los misioneros o caníbales. El problema de los misioneros y caníbales o de elfos y ogros reza más o menos así. Un grupo de 3 misioneros viajan juntos en una selva agreste e inhóspita, acompañados de un grupo de 3 nativos en condición de guías por ser estos conocedores de caminos y tramos, por lo que hay que transmitir sucede empero que los nativos son caníbales y los misioneros lo saben. Tenemos el siguiente tema. A continuación tenemos el tema que es la educación y la neurociencia. La génesis de la mente puede entenderse como la mente, como el producto de una triple interacción. También el producto de la interacción de las diferentes áreas del cerebro con el propio cuerpo y finalmente de su interacción con el mundo circundante. El estudio de Luria de 1979. Luria en neuropsicología es una rama del conocimiento científico que tiene como objeto estudiar mecanismos cerebrales de diversas formas de actividad psíquica y las regularidades de sus alteraciones, especialmente en pacientes con lesiones locales del cerebro, como los que han sufrido daños cerebrales, con aquellas personas que han sido lesionadas por armas de fuego o mecanismos cerebrales. También alguien que le dieron un disparo, o también tuvo un accidente. Esta persona puede ser que tenga un daño de esto, ¿verdad? Y entonces Luria hizo este estudio. Tenemos 3 funciones principales. Tenemos la unidad funcional, es la primera unidad funcional o sistema de activación. Tenemos la segunda unidad funcional o sistema sensorial. Tenemos la tercera unidad funcional. Primera unidad funcional, la unidad funcional. La formación reticular permite que el cerebro mantenga sus niveles óptimos de funcionamiento a través de sus secciones activadoras y secciones inhibidoras. Estas 2 secciones constituyen un sistema funcional que regula el tono cortical, es decir, que controlan el paso del estado del sueño de al vigilia y la viceversa. O sea que en esta unidad funcional se controla el sueño. A veces no podemos dormir, ¿verdad? Y en el caso de que alguien haya tenido un accidente es mucho más difícil conciliar, o alguien tuvo un problema también, puede ser que no concilie el sueño. Y tenemos en la segunda unidad se recibe, almacena y analiza la información, constituida por las estructuras corticales de los lóbulos occipitales, parietales y temporales de los hemisferios cerebrales. Se distinguen por 3 propiedades características: la organización jerárquica de su estructura,
la alta específica modal de las neuronas que la componen, la lateralización progresiva de las funciones a las que se encuentra vinculada. La tercera unidad funcional, esta regula el proceso y verifica la información. Esta consta de los lóbulos frontales y estructuras prefrontales bilaterales de la corteza cerebral. Estas áreas permiten la formación de planes y secuencias de acciones que autorregulan la conducta humana por medio del lenguaje, verificando sus resultados, orientándose metas o carácter racional, para lo cual integran funciones de atracción, interacción y retroalimentación de la información. La tercera unidad funcional cumple con funciones específicas humanas. Por la amplitud de sus manifestaciones, podemos decir, constituyen la base neurobiológica de la personalidad, de los modos de ser, de pensar, de actuar y de aprender. O sea, acá en la tercera unidad funcional podemos aprender, a actuar y a pensar, ¿verdad? A pensar el bien y a pensar el mal, digámoslo así. Tenemos el segundo tema, que esta es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de que los individuos puedan reconocer sus propias emociones de los demás y discriminar entre los diferentes sentimientos y valores apropiadamente, valorando la información emocional para guiar a los pensamientos y la conducta y ajustar las emociones para adaptarse al ambiente y conseguir sus objetivos. O sea que en el estado emocional es lo que nosotros pensamos, podemos decir, si yo digo, yo puedo hacer esto, aunque no sea buena para matemática, voy a hacerlo de algún modo para afrontarlo y llegar a esta inteligencia emocional y realizarlo de una manera que lo pueda comprender, digámoslo así, digamos en el caso de matemáticas, digamos, hay cosas que uno no entiende, pero si tú puedes hacerlo, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Esto sería el caso de la inteligencia emocional. Tenemos el desarrollo del cerebro, está condicionado por factores genéticos. Hoy en día se consideran que los procesos guiados por los genes proporcionan una canalización básica en las primeras etapas de desarrollo, que cumplen un papel primordial de resistencia a las potencias e influencias negativas del entorno. Las neuronas, para alcanzar su diana en la mayoría de las conexiones sinápticas y terminar así sus funciones diferentes, sería uno de estos efectos iniciales. Se ha identificado una serie de factores ambientales que influyen en el aprendizaje. Por ejemplo, la nutrición. El desayuno incrementa las puntuaciones en 13. Aumento en la matemática, lectura. Según Meyer, en 1989 se obtienen mejores puntuaciones en cereales que con azúcar o desayuno. West en el 2003 y el suplemento ácido graso mejora el rendimiento escolar y conducta en la displasia evolutiva. Richardson, 2005, también dicen lo mismo. Y es cierto, un niño que no desayuna, ese niño no se va a concentrar porque está pensando en comer. Entonces, el desayuno es lo más importante para un niño que está estudiando. O sea, si el niño no desayuna, él va a pensar en comer, le va a doler su estomaguito y no se va a concentrar, mucho menos en la matemática, mucho menos en la lectura, en el vocabulario, como lo dicen estos psicólogos. Y es verdadero, ¿verdad? Porque yo conocí personas que no tenían cómo comer y lastimosamente esos niños no alcanzaban una mayor inteligencia. Vale, tenemos relacionamiento inductivo, inteligencia y aprendizaje. María Teresa Sandy Acevedo Baquedano, María Luisa Sandy Acevedo Lizárraga. La capacidad para razonar siempre se ha considerado como una característica intrínseca exclusiva del ser humano, como uno de los mecanismos cognitivos básicos, que es eso que llamamos razonamiento. Es un conjunto de procesos mentales mediante los cuales hacemos diferencias y comparamos a nuestros conocimientos. O sea, aquí comparamos las diferencias y las incorporamos a nuestros conocimientos. O sea, vamos comparando la diferencia que podemos tener algo y el conocimiento que adquirimos. También el razonamiento inductivo es una forma de conocimiento esencial en la vida personal, social y laboral. Muchos de nuestros problemas los resolvemos por procedimientos inductivos, pero es un modo de adquirir información con unas características que lo hacen singular y problemático a la vez. Singular porque sus conclusiones siempre hacen referencia a la realidad y problemático porque esas conclusiones siempre son provisionales. La evolución también se relaciona con el razonamiento inductivo. La evolución apunta primordialmente en el literal A, la práctica de habilidades de pensamiento crítico, por ejemplo, valorar si una fuente de información es fiable, interpretar las causas de lo que sucede,
predecir efectos posibles, generalizar resultados, razonar analógicamente. O sea que aquí podemos, la evolución apunta primordialmente, dice, a la práctica que podemos tener de los pensamientos críticos, por ejemplo, valorar la fuente de información, o sea, la información de algo que tenemos, podemos valorar y verificar si es verdadero o no. Tenemos en el literal B, un estilo de trabajo caracterizado por una actitud mental abierta, flexible, sincera y reflexiva ante el análisis de los pros y contras de un argumento y por una disposición positiva al cambio en caso de obtener nuevos datos sobre las apreciaciones elaboradas. También tenemos el diferente psicólogo que es Coleman. La inteligencia emocional puede ser dominada, pero esto depende de cada persona. Según Coleman, existen dos tipos de inteligencia, la cognitiva y la emocional. Las cualidades emocionales son las que humanizan más, o sea que las cualidades emocionales son las que hacen sentir que, digamos, vemos nosotros a alguien que está enfermo y decimos, pobrecito, que quisiera ayudarlo, pero no puedo, o sea, quisiera darle dinero, pero tampoco tengo. O sea, eso es lo que nos humaniza. Y la otra, y las cualidades cognitivas solo es la que percibimos, y la emocional es la que nos hace sentir que no podemos hacer nada en determinado caso. Las emociones constituyen una base para la expresión de otras capacidades, aunque al mismo tiempo pueden constituirse en serio limitadamente de esas mismas capacidades. En este sentido, la persona tomamos decisiones desde muy jóvenes, las cuales van marcando nuestro camino y defendiendo nuestro futuro. O sea que nosotros en las emociones venimos marcándolas desde pequeños, ¿verdad? A ver qué vamos a hacer aquí en el futuro, para bien o para mal. Y gracias a Dios, pero la mayoría de personas para bien, ¿verdad? Pero los que deciden tomar el mal, llegan a esa conclusión a veces desde pequeño, porque lo ven, lo miran. Yo conozco casos de que las mamás, ¿cómo que se llama?, permiten que ciertas personas delincuentes lleguen a sus casas y habiendo niños. O sea, allí las van enseñando un mal ejemplo y esas personas van aceptando la maldad en su hogar. Desde la postura de Meyer y Soloway, la inteligencia emocional es definida como la habilidad de personas para entender y percibir los sentimientos de forma adecuada y precisa. También es la capacidad de asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. O sea, aquí si tú puedes hacer, digamos, el estado anímico de una persona, dice, la capacidad de asimilarlo. O sea, nosotros tenemos a veces los ánimos por el piso, a veces estamos muy felices, a veces estamos muy contentos. Y esta inteligencia emocional es definida como habilidad para las personas para entender y percibir los sentimientos adecuadas y precisas. También, según Fernández y Extremera, implica 4 aspectos: la percepción, la expresión emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Dice que la percepción y expresión emocional se reconoce muy bien las emociones. Acá podemos reconocer todo lo que sentimos y todo lo que no sentimos. También tenemos la facilitación emocional, que es la capacidad de pensamiento que genera un pensamiento. O sea, nosotros ahí podemos entender los pensamientos que generamos en nuestra mente. La comprensión emocional está integrar lo que sentimos dentro del pensamiento y considerar la complejidad de los cambios emocionales. O sea, aquí comprendemos y también vemos lo complejo que pueden hacer los cambios. También la regulación emocional, dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. O sea que nosotros podemos regular la emoción que sentimos, ya sea negativas o positivas, ¿verdad? Porque a veces nos enojamos, nos enfadamos, decimos cosas que no podemos decir, pero a veces las podemos regular y a veces no. También Gallegos y González. Lo anterior se resume en 3 procesos: percibir, comprender y regular. Vaya, al percibir reconocemos las emociones, identificarlas, lo que sentimos y de ser capaces de nombrarlas. Lo comprender, integrar los sentimos en nuestros pensamientos y evidenciar la complejidad de los cambios. En el caso que es regular, manejar y dirigir las emociones tanto positivas como negativas de una manera adecuada. O sea, nosotros vamos a regular los pensamientos negativas y positivas de una manera adecuada, que no dañen a nadie o que no alteren a nadie. Bueno, componentes de la inteligencia emocional son autoconocimiento, autoconciencia emocional. Conocimiento y conciencia de nuestras propias emociones, considerando como eje básico de la inteligencia emocional. Tenemos reconocimiento de las emociones ajenas. En esta reconocimiento de las emociones ajenas tenemos la empatía, la posibilidad de comprender y ponernos en pie de otros. O sea,
nos ponemos en el zapato de otro, bueno, se está pasando este problema, pobrecito, hay que ayudarlo. Esa sería la empatía. También tenemos el autocontrol emocional, la capacidad de autorregularnos y controlar nuestras emociones de forma que podamos funcionar adecuadamente en la sociedad, la cual es una habilidad de la inteligencia emocional. Automotivación es la posibilidad de dirigir nuestras energías y objetivos hacia determinadas metas. O sea, la automotivación es que nos vamos a motivar, vamos a hacer esto por el bien, para nosotros, en un caso de que nosotros digamos, vamos a ir a hacer ejercicio para sentirnos bien de salud y sentirnos muy bien en nuestra paz interior, porque si alguien toma esa posibilidad de decir, pues ir a hacer ejercicio, te sientes bien contigo mismo, con tu cuerpo, con tu organismo. Tenemos la teoría de la inteligencia múltiple. Acá pues hay un resumencito en la teoría de inteligencia múltiple. Tenemos la potencialidad que se manifiesta al estimular, la potencialidad que sentimos cuando estimulamos a hacer algo, ¿verdad? Tenemos la observable en ciertas poblaciones, o sea, la que observamos en el medio ambiente. Se manifiesta la evolución de la especie humana, o sea, se manifiestan en nosotros los humanos, ¿verdad? Se identifica mediante pruebas, también en pruebas objetivas, puede ser, digamos, exámenes, tesis, foros, portafolio. Aquí se puede dar esto de la inteligencia también, se puede observar. También tenemos la codificación en un sistema simbólico, o sea, los códigos para descifrar un código. Puede ser una inteligencia, ¿verdad?, muy bastante que se puede realizar, ¿verdad? Digamos como los indígenas que hacían jeroglífico y vienen los investigadores vienen a investigar a descubrir qué significaba. También se ubica en el sistema nervioso, o sea, nosotros en el sistema nervioso tenemos la ubicación de esta también de la inteligencia múltiple. Modificable mediante el entrenamiento, o sea, también la inteligencia se puede modificar durante el entrenamiento, o sea, tal vez uno no nació aprendiendo esto o conociendo esto, bueno para esto, pero con la constancia y dedicación tú lo vas a ir aprendiendo y se te puede quedar, ¿verdad? Esa también sería una inteligencia que no es nativa, que no naciste con ella, pero la vas desarrollando en el camino. También tenemos la potencialidad que se manifiesta al estimular, es la que le estoy diciendo, ¿verdad? Que la podemos ir estimulando poco a poco con la constancia. Acá tenemos la imagen de la inteligencia múltiple, está la visual, especial, interpersonal, la corporal cinéstica, la musical, la lógica matemática, la lingüística verbal, la naturalística, o sea, todas estas estamos. La visual es la que miramos con los ojos, ¿verdad? Esa podemos aprenderla y llevarla después a proyectarla, ¿verdad? También la naturalista son aquellas personas que con la naturaleza pueden demostrar sus múltiples, que pueden dar a entender al mundo. O sea, digamos, hay gente que naturalista, digámoslo así, saben el estudio de las plantas para curar a las personas. También la interpersonal, que es la que traes para comunicarte con otras personas. Y la visual, ¿verdad?, que es la que estamos viendo. La lingüística verbal es la que hablando y escribiendo lo podemos hacer. Digamos, alguien puede escribir un libro, esa es lingüística y verbal. Acá tenemos la infografía sobre los temas que hemos venido desarrollando. Tenemos la inteligencia emocional, que es la capacidad de individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y valores apropiadamente. Acá tenemos la imagen en la infografía. Tenemos un cerebrito y más corazón, o sea, el cerebro piensa todo lo que se puede hacer, va con el amor, con la energía buena y todas las cosas, lo bien y el mal lo puedes pensar con tu cerebro. Y tenemos Coleman. La inteligencia emocional tiene dos tipos de inteligencia, la cognitiva y la emocional, es la que anteriormente les he estado explicando en el tema. Tenemos las emociones, constituyen una base para la expresión de otras capacidades, aunque al mismo tiempo pueden construirse en serio limitante de estas mismas capacidades. Bueno, tenemos Fernández y Tremera. Hay 4 aspectos: percepción y expresión emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. También tenemos Gallegos y González, dicen que se resumen en 3 procesos. Como les decía atrás, que también tenemos que percibir, comprender y regular. Cómo percibimos la inteligencia, cómo la comprendemos y cómo la regulamos. Y acá tenemos también
la imagen de la inteligencia múltiple, ¿verdad? La que les acabo de nombrar, que es la potenciabilidad que se manifiesta al estimular la inteligencia, ¿verdad? Que la vamos aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Modificable mediante entrenamiento, o sea, modificable quiere decir que nos van enseñando de pequeños y nosotros vamos aprendiendo ya para la vida, ¿verdad? Y esa es una inteligencia que nos va a quedar, porque no nacemos a veces con ciertas inteligencias, sino que tenemos que irlas desarrollando en el camino. También tenemos la imagen de las inteligencias múltiples en la infografía, ¿verdad? La que les expliqué de último. También tenemos la infografía 2. Acá tenemos la neuropsicología del aprendizaje. La neuropsicología, a manera general, investiga las relaciones entre el desarrollo del cerebro y las funciones cognitivas, o sea, lo que pensamos y lo que miramos. La neurofilosofía se centra en la búsqueda en las regiones del cerebro que tienen un papel central en la regulación de las funciones. VIA señala el 2018 que la neuropsicología es una disciplina interdisciplinaria que se ubica en la neuropsicología y las ciencias del comportamiento, cuyo objetivo es estudiar las relaciones que tiene el cerebro y su comportamiento. González, 2012, menciona que la neuropsicología es una disciplina que analiza las funciones psicológicas en estrecha relación con la actividad cerebral. Definición de la historia de la neuropsicología. El desarrollo cognitivo se convierte en un proceso continuo de transformación y diferenciación de las estructuras y funciones cognitivas durante toda la vida a partir del mecanismo que se estaban presentando al momento del nacimiento. O sea que nosotros cuando nacemos y luego empezamos a ver, ahí empezamos a percibir, ¿verdad? A ver esta inteligencia, ¿verdad? Y también dice que el periodo de la historia de la neuropsicología. VIA señala 4 periodos de la neuropsicología. El periódico clásico hasta 1861 se observa en los descubrimientos que realizaron los egipcios sobre efectos de traumatismo que fueron encontrados en papiro. O sea que los egipcios fueron los primeros que empezaron con esto, observando en el campo de la medicina, en todos esos aspectos, se han descubierto la inteligencia, ¿verdad? Los descubrimientos de ellos, ¿verdad? Los han dejado escritos en papiro, que acá pues también otras personas que han estudiado saben cómo leer un jeroglífico, ¿verdad? Un papiro, ¿verdad? También tenemos el periodo clásico de 1861 hasta 1945. El método en el que se trabaja es el de las relaciones autóctonas, especialmente en el estudio de las afasia, lo cual es un trastorno causado por lesiones en el cerebro que controlan el cerebro. Periodo moderno, 1945, establece métodos objetivos, cuantificables, verificables, y van a permitir la medición del comportamiento de las personas con una lesión cerebral. O sea que cuando alguien tiene una lesión cerebral, ya empieza a tener un comportamiento diferente porque su cerebro, digamos, fue lastimado, fue golpeado, y esa persona ya no queda normal porque recordémoslo que le arruinó, digamos, una parte de su cerebro, y con esto pensamos para bien o para mal. Periodo 4, contemporáneo desde 1945 hasta la actualidad. Las técnicas de obtención de imágenes cerebrales marcan un cambio radical en el papel de la neuropsicología. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención. Acá tenemos la bibliografía de la teoría del procesamiento de la resolución de problemas, y tenemos Wilson FC, la memoria neuropsicología humana. También tenemos el libro que nos proporcionaron, que es de Sandra, y del desarrollo cognitivo en la niñez y la adolescencia. Y como les digo, gracias por su atención.